Hoy quiero hablarles de fe en acción. Quiero que ahí me lo pongan en pantalla. Fe anhelante, vea dos cosas. Fe en acción, fe anhelante y creer cuando todo parece estar perdido. Estamos viendo milagros creativos, y aunque usted no lo crea, no solamente económicos. En esta pandemia vimos milagros creativos, pero estamos viendo milagros que hay que hablarlos un día aquí. Pero también Dios está tratando con mucha gente, que usted no se imagina cómo Dios está tratando con personas. Hay gente que tiene que tomar decisiones radicales. Yo quiero hablarles de fe en acción. Fe anhelante, apunte. Y creer cuando todo parece estar perdido. Estuvimos hablando, vamos a leer Marcos 5 del 21 al 43, ¿está bien? Vamos a ver en pantalla, ahí se me lo ponen para que ustedes estudien bien, amén, amén. Listo. Abra su Biblia entonces, que pronto aparece ahí. Dice así. Recuerden que estamos dando un seguimiento a toda la historia. La semana pasada estuvimos viendo, no, el jueves pasado no porque no hubo culto, pero sí el jueves antepasado. Estuvimos hablando del endemoniado gadareno. Ahora vamos a hablar del capítulo 21 de la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús, dando seguimiento a la lectura. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, de la tierra de los gadarenos, a Capernaum. ¿Se acuerdan de que Jesús había cruzado el mar y se levantó una tempestad y al otro lado del mar estaba un endemoniado gadareno, no ganadero, gadareno? Y a ustedes yo les expliqué hace 15 días el por qué tenían que llegar ahí a Gadara. Muy bien. Ahora pasan otra vez, dice aquí, otra vez para atrás, en una barca, en la misma, a la otra orilla. Y cuando se reúne alrededor de él una gran multitud, cuando él llega al puerto. ¿Una qué? No una multitud, sino una gran multitud. Estamos hablando de más de 3,000 personas a 5,000 personas. Hágale número. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. La sinagoga era una especie de como de iglesia, ¿verdad? Pero un templo de los judíos. O sea, las sinagogas nacieron en la diáspora, es decir, en la dispersión de los judíos desde Babilonia. Como no tenían el templo, porque estaba destruido, entonces ellos en sus comunidades levantaban sinagogas, es decir, locales de culto, parecidos a esto, solo que las mujeres estaban en un atrio y los hombres alrededor. Y un rabino, un principal de la sinagoga, el que estaba a cargo de la administración, y por lo general siempre un hombre ya mayor de 12 años en adelante, leía la Torá, leía los escritos santos, leía la Biblia, por decirlo así, y la interpretaban entre ellos, trataban de interpretarla. Entonces, la sinagoga ahí en Capernaum, ahí a ese lado, a ese lugar, estaba ahí y dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Aquí tenemos un Jairo en la iglesia. Y curioso, ¿verdad? Hoy no está aquí, pero Jairo es bíblico. Es un nombre griego. Y Jairo con María, no, perdón, eso es otra cosa. Dice, principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ojo lo que está pasando aquí. Estudien, interpreten. Y le rogaba mucho, dice. Mucho. Le rogaba. No es lo mismo pedir que rogar. Rogar es una cosa, pedir es otra. Pedir un favor es una cosa y rogar es otra. Rogar es llorando. Ya. Y le rogaba mucho. Ahora, ¿por qué dice que le rogaba mucho? Porque me parece que Jesús se postraba indiferente. Porque ya Jairo no era la primera vez que le escuchaba y le veía hacer milagros. Porque Jesús vivía muchas veces en la casa de Pedro y Capernaum era muy conocido y la sinagoga era muy conocida. La gente del barrio era conocida y sabía Jairo con quién estaba tratando.
Entonces Jesús se hace el indiferente porque pesa la fe. Le rogaba mucho diciendo, mi hija, ahora sí le llegó la tormenta a un Jairo, al religioso. Y déjeme decirle que todo lo que Dios hace es bueno y lo que permite es necesario. Y el día malo le llegó a Jairo. ¿Usted sabe lo que yo tengo? Mi hija, mi fruto de mis piernas, por así decirlo, de mis muslos, fue una hija. Antes de mi Raquel hubo otra, que hoy está en el cielo. Y cuando mi esposa estaba perdiendo a nuestra bebé, ella se sostenía y decía, mi hija, mi niña, mi bebé se me está saliendo, y gritaba. Y yo en ese momento se me partía el alma. Perdimos nuestra primera hija. Y eso fue, yo lloré igual que se llora una persona que llegó a la vida. Lloramos, sufrimos la pérdida. Y sabemos que Priscila está en el cielo. Y que allá nos espera. Porque es un alma. Nace Raquel. Entonces, uno ama a los hijos. Uno ama a las hijas de una manera y uno ama a los hijos. Nuestro tercer hijo, Andrés, fue un varón. Uno ama y yo sé como padre de familia lo que uno ama a un hijo o una hija. Yo le puedo decir eso porque tengo un amor por mis hijos. Y por eso fui celoso desde que nacieron y los crié en el evangelio hasta donde pude. Me han respondido bien, gracias hasta el momento. Pero Jairo amaba a su hija y yo puedo decirle lo que se siente cuando hay un hijo enfermo, porque yo he tenido con los dos experiencias de ver a Raquel en una situación difícil, enfermedad, o a Andrés. A punto de Andrés de verlo que se nos muere. O Raquel en una sala de operaciones y estar ahí toda la noche y que fatal. Bueno, en casa habemos 3 cocidos, decimos nosotros, porque yo he tenido operaciones en mi cuerpo, mi esposa también y Raquel también. Estamos cocidos. Solo Andrés se ha escapado, gracias a Dios, y ojalá nunca le toque. Pero hay que estar uno con un hijo en un hospital o uno en un hospital y sufriendo la familia. Aquí está Jairo y Jairo dice, mi hija está, ¿qué? No es lo mismo que esté enferma. Ahorita hay un hermano aquí, yo quiero que oremos por Coqui y Marlene. Quiero que oremos por ellos. Tienen una hija ahí complicadita de salud. No está agonizando, pero quiero que oremos. Levanten las manos al cielo. Padre, presentamos a Marlene, a Coquito. Yo le dije a él que íbamos a orar como iglesia a partir de hoy. Y que la iglesia ha estado presente, los intercesores también, las intercesoras también, nosotros como pastores, orando por su hija. Padre, venimos delante de tu presencia, poniendo en tus manos a Coqui, a Marlene, a su hija, delante de ti. Señor, solo el que tiene hijos sabe lo que se sufre cuando sufren ellos. Hoy presento a Marlene y a Coqui para que tú les des paz, entendimiento, sabiduría y sobre todo le devuelvas a esta hija, a ellos sana y salva, con la vista bien, Señor, y su salud bien. Y la ponemos en tus manos a partir de ya. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y aquí está Jairo y le dice, le ruega, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y vivirá. Vea que menciona que la hija tiene un problema tanto en el alma como en el cuerpo. Sea salva. Jairo está reconociendo algo ahí. Si ella va a morir, que muera con Cristo. Qué interesante cómo un padre se preocupa para la salvación de sus hijos. Y él corre y le ruega. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hágale número a todos esos verbos. Apretaban. Pero una mujer, aquí cambia la historia. Vea la historia de Jairo por dónde va. Y ahora resulta que se cambia la escena. Es como un telón que se abre. Y aparece una mujer, pero una mujer que desde hacía 12 años. El número 12 representa gobierno y Satanás tenía gobierno en el cuerpo de aquella mujer. Como sin duda alguna muchos creyentes en la iglesia hoy en día tiene gobierno en sus cuerpos, en sus almas, en sus espíritus, en su familia, en sus finanzas. ¿Sí?
Y 12 años padecía de flujo de sangre. Este era un problema que ella tenía en su sangre, su organismo, que llegaba hasta las partes nobles. O sea, es humillante, una mujer impura, una mujer con flujo no podía acercarse al templo, a la sinagoga. No podía acercarse a un rabino, no podía tocar a un hombre, era impura, la podían matar. Bueno, pero llega y dice que había sufrido muchos médicos. O sea, los médicos la habían experimentado, la habían maltratado, le habían quitado la plata. Bueno, de todo había pasado. Y gastado todo lo que tenía, lo que quiere decir que la mujer era de dinero. La mujer tuvo plata, la mujer tuvo propiedades, pero por la enfermedad tuvo que ir gastando. Es que cuando el diablo llega, afecta todas las finanzas, todo esto. Y la llevó a la pobreza, a la ruina, a la calamidad, a la escasez. Y cuando todo se acaba, solo queda Cristo. Y nada había aprovechado, dice, nada de eso funciona, hermano, es que ni el dinero, no confíen en cosas pasajeras. Antes le iba peor, dice la Escritura. Hay creyentes en las iglesias así que más bien nada les sale. Es que yo oro, yo le pido a Dios y nada funciona, nada sale. ¿Y esto qué estará pasando? Déjeme decirle lo que está pasando. A veces, hoy escuché una máxima de un hombre de Dios que dijo, a veces nuestras necesidades y nuestros problemas se convierten en un ídolo. Tanto nos centramos en nuestros problemas y en nuestras necesidades y en nuestras enfermedades que el diablo nos lleva a un yo y dejamos a Dios. Pero qué lindo cuando el maestro llega y esta mujer aprovecha la oportunidad. Cuando yo hablar de Jesús, qué interesante eso. ¿Quién se lo llevó a él? Alguien le llevó el mensaje de Cristo. Alguien le dijo, Jesús está aquí otra vez. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué dijo Jairo atrás? Ella sabía perfectamente bien que tenía un problema del alma también. Ay, si la gente supiera antes de pedir sanidad que el problema no radica tanto en el cuerpo, sino en el alma. Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. A su nombre, gloria. Aquí hay muchos mensajes, hermano. Y hay muchas cosas que se tienen que secar en tu vida cuando tocas al Señor. O que solo tocó el manto. Ahora, si hubiera tocado su mano, Diosito santo, ¿qué hubiera pasado? Y sintió en el cuerpo, wow, sintió en el cuerpo a su nombre que estaba sana de aquel azote. Hay muchos tipos de azotes, hay muchos tipos emocionales, físicos, espirituales, familiares, económicos. De muchos tipos de azotes. Y esos azotes no vienen del cielo ni vienen de Dios. Esos azotes han llegado a nuestra vida porque en algún momento le dimos el lugar al diablo para que nos mecateara bien feo. Azote, el varejón, el garrote, el látigo. Hay muchos azotes. Usted sabe que usted está pasando por algunos azotes. Bueno, qué linda esta historia. Resulta que en el relato de María y de Marta aprendemos que debemos en el trajín de la vida escoger la mejor parte. Bueno, resulta que aquí Jesús, conociendo en sí mismo que había salido poder de él, volviéndose a la multitud dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Él sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo interesante es saber aquí por qué Jesús hace esta pregunta. Vamos a irla estudiando. Sus discípulos le dicen, ¿quién? Señor, ¿ves que la multitud te aprieta? Ve a Pedro, porque en el libro creo que de Marcos por ahí, Pedro es un tajante. Y ¿ves? ¿Qué sos qué?
Los discípulos todavía no han aprendido, tienen que aprender algo. Ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Vea la repugnancia, hermanos. Hay gente que no aprende en la iglesia. Falta de respeto. ¿De qué no estás viendo? Y usted ya dice, ¿qué suena raro eso, hermano? ¿Cómo la gente se da la oportunidad y el lujo? Pero él miraba alrededor haciéndose, ¿verdad? Haciéndose. Miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él lo sabía, pero él hace así. Sí lo sabía. Entonces la mujer temiendo y temblando, claro que tenía razón, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero que sepa que el problema de tu vida no es el azote de otro, es tu azote. Tú mismo lo permitiste. Pero como esta mujer, tú misma tienes que salir de ahí. Nadie te puede ayudar. Solo si tú le permites por fe a venir a Cristo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿De quién? De Jairo. Y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto. Vea qué noticia más horrible, qué tempestad, qué día más malo. Esa debe ser una noticia horrible, hermanos, se lo garantizo. Cuando a mí me dieron la noticia de mi papá, cuando a mí me dieron la noticia de mi mamá. Son noticias que lo vuelcan a uno a llorar y llore y llore y llore. Uno llora porque ama. Cuando mi esposa me dice, perdimos a la bebé, ella sabe que yo pasé días en luto, llorando. Ustedes lo ven a uno aquí que todo el día, pero no, hermano, hemos pasado por donde asustan. Es triste. Y cuando se sufre la pérdida de alguien, hermano, la gente no valora eso en los demás. Yo sé que usted también ha perdido seres amados que ha amado. Y uno pasa los años. Y en el caso de un bebé en el vientre que se pierde, no tiene ni una foto para recordarlo. Bueno, aquí está, dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? La voz, vea qué terrible. La voz del enemigo. Muy sigilosa ahí. ¿Para qué molesta? Ya déjelo en paz. El enemigo sabe muy bien que Jesús se puede glorificar aún en la muerte. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, le dice al principal de la sinagoga, Jairo, no temas, cree solamente. Mire lo que nos manda a pedir el Señor, amén. Y no permitió que nadie le siguiese, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho, y estaban las plañideras llorando. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Eso es una palabra profética, porque la chiquilla sí estaba muerta. Pero él profetizó. Todo va bien. ¿A quién me recuerda aquí? ¿A una mujer de qué? De Sunén. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre, la madre, la niña, los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es un hebraísmo, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Parece que el problema era por ahí. Pues tenía 12 añitos. Tenía razón Jairo de caerse. Una niña de 12 años es una maravilla. Esa, entre niña y mujer. Cosa más bella es eso. Es una pega. Para ella no hay otro hombre, solo papito, el príncipe, el rey. Pero eso pega en un padre, hermanos. Son pegas. Si un niño son pegas, las niñas son pegas. Imagínense
y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó a muchos que nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. Bueno, esta es toda una historia. Son 3 jueves más, 4 jueves más, 5 jueves más, que vamos a estar hablando solo de este pasaje. Usted no tiene que perder. Entonces, ¿qué aprendemos del relato de María y Marta? Que aprendemos que debemos, ante el trajín de la vida, escoger la mejor parte. Que en el relato de los discípulos en alta mar y ante la tempestad de la vida aprendemos el porqué de lo que Dios permite. Es decir, nos mueve el mar para hacernos ver de qué clase de fe estamos llevando la vida cristiana. En el relato del endemoniado gadareno, que hemos venido dándole seguimiento en este libro de Marcos, seguimos aprendiendo del porqué hacia dónde Dios nos lleva. Dios tiene planes con usted, tiene propósitos con usted, pero Él busca la manera de que usted y yo aprendamos ahora el porqué hacia dónde Él nos lleva. Marta aprendió que no hay que afanarse ni turbarse por lo terrenal y pasajero. Así como se alimenta el cuerpo, hay que alimentar el alma. Hay creyentes que se ocupan tanto en alimentar la vida y la economía y tener plata, que no hayan cómo gastarla y tanto y aquí que allá, dependen del dinero terrenal, la comida, el vestido, el trabajo, se afanan y todo eso está bien humanamente, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Y Marta aprendió eso. ¿Qué aprendieron los discípulos en alta mar cuando se les movió el mar? Que la fe verdadera puesta en Cristo es la que ayuda en las turbulencias de la vida. No hay otro. Nadie te puede ayudar en las turbulencias de tu vida, solo Cristo. Solo Él. Nadie te puede ayudar. No ponga la mirada en la gente. Todos vamos en este mismo barco. Y todos se nos mete el agua. A todos se nos mete el agua en la jupa, decía el hermano Raúl. Cuando no es una cosa es la otra. Así que no confíe en la gente. Aprenda a confiar, pero no se entregue del todo, porque tarde que temprano tú le vas a fallar a la gente como la gente te va a fallar a ti. Y por eso hay mucha gente desilusionada y amargada en la iglesia unos contra otros, porque ponen la mirada en todos los sentidos en la gente. En el cónyuge, en los hijos, en todo. Todo es temporal, todo es pasajero. Todos vamos en el mismo barco. Diga conmigo, todos vamos en el mismo barco. Y allá al otro lado del mar, los discípulos en Gadara aprendieron que otros sufren más que nosotros. ¿Cuántos demonios había en el Gadareno? Una legión. Y uno se está ahogando con un demonio apenas. El demonillo de tu mal carácter, el demonillo de ese problema que tú tienes, el demonillo de ese que te sale, ya te está muriendo. Y el Gadareno tenía 12,000 demonios, otros dicen que 6,000. Bueno, no importa, con 2 que fueran ya se muere uno. Porque hay gente que dicen que no, que hay creyentes que lo que tienen es, lo que no tienen es, ¿cómo es? Dominio propio, sino demonio propio. Esa gente que no tiene dominio propio en el carácter, que no tiene dominio propio con la lengua, que no tiene dominio propio en sus emociones, que con nada se resiente, tienen demonio propio. Y solo que ellos dicen que no, pero sí, ahí está. Y piensa que sufren mucho. No, hermano, este muchacho tenía, pobrecito el endemoniado gadareno, hermano, sí estaba metido en un infierno. Y los discípulos pensaban que todos, asustados en alta mar, preocupados, malcriados. No, ahí lo lleva el Señor a darse en cuenta que habían otros que sufrían más y que llevan miles de tempestades. No una, miles. Y nosotros no tanto. Y que hay que formarse, forrarse, prepararse en compasión por los demás, peores que uno, y ver qué hacer por ellos, porque para eso fuimos llamados. El Señor les llevó hasta Gadara para decir a los discípulos, mire, ustedes fueron sacados de allá a esto, a trabajar en la evangelización, a trabajar con la gente, a enredarse con ellos, a sufrir como ellos, a comer como ellos, a ayudarles en que se puede, porque hay gente que está caída.
Un gadareno, sí, al mundo. Ahora en este relato que vamos a estudiar y que no vamos a terminar porque esto sigue, gloria a Dios que sigue. En este relato vamos a aprender tres cosas. Los discípulos, esos que acompañaron a Jesús en el mar, esos que aprendieron grandes verdades, todavía les faltaba algo que aprender más. Es que uno nunca termina de aprender. ¿Qué tenían que aprender? Hay gente que se da el lujo de decir, yo casi lo sé todo lo sé ya. Y eso no es cierto. Muchos creyentes piensan que lo saben todo, que ya lo aprendieron todo, que ya no hay nada más que aprender. Y no se dan cuenta que uno nunca termina de aprender. Es como un matrimonio, uno nunca termina de conocer al cónyuge hasta que se muere. Uno no sabe con qué embajada va a salir uno con el otro. ¡A su nombre! Es así en las cosas de Dios. La vida siempre nos enseña todos los días. A su nombre. Pensamos ignorantemente que porque estamos en la multitud de los que siguen al Señor nos hace pensar que estamos llenos de fe suficiente. ¿Sí? De nada sirve estar lleno de fe suficiente si esa fe no está en acción. Y en este tiempo que el Señor nos está llamando es a movernos. ¿Qué más tenían que aprender aquellos discípulos? Vamos a ver. ¿Y nosotros qué aprendemos? Vamos a ver. Número 1, ojalá podamos terminar. Número 1, ahí en pantalla lo van a ver. Necesitaban aprender a ver la fe en acción. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero está pasiva. No mueve ni una cucaracha. Para nada. Bueno, vamos a ver. Versículos 21 al 29. Ahí tenemos la historia. Porque de vuelta a la ribera occidental del azul Galilea. Galilea era toda, como decir, la provincia, pero Capernaum era el puerto. Y en ese puerto vivía Pedro. ¿Se acuerda que sanó a la suegra una vez? Ahí fue. El Señor Jesús vuelve a ser el centro de una gran multitud. ¿Por qué? Porque Él va hacia Gadara, hace lo que tiene que hacer porque le tiene que enseñar a los discípulos y vuelve de nuevo de donde había salido. Y la primera lección de fe en acción la vemos en Jairo. Mire qué interesante Jairo. Tienen que aprender mucho de Jairo hoy. Casi no se menciona mucho ni se predica de Jairo, pero yo quiero ayudarle. ¿Quién era Jairo? ¿No era un discípulo? ¿Quién era Jairo? Dice la Biblia que era un principal, un dirigente de la sinagoga. Jairo era un religioso. Y posiblemente Jairo muchas veces había oído de Jesús, porque Jesús era muy normal que estuviera en Capernaum, era conocida la gente. ¿Cuántos no se conocen alrededor de esta iglesia? Todo el mundo. En el barrio en que usted vive conoce a todo el mundo. Y Jairo siendo el principal, ¿y quién no va a conocer un principal? Aquí en este pueblo me conocen a mí al revés y derecho. Mire, a mí me saluda gente. Ahí en Desamparado, pastor, ¿cómo le va? Yo, ¿dónde te he visto? Yo soy vecino allá abajo, me dice ahí de la iglesia Vida y Paz. Ajá, mire usted. Los chiquitos. Mi esposa es testigo, yo ando allá abajo, en cualquier lado. Ahí va el pastor, ahí va el pastor, ahí va el pastor. ¡Pastor! ¿Y dónde los veo? Seguramente en escuela dominical o porque no es eso. Es que ya conocen el color de los carros, conocen el color de la camisa, te conocen a revés y derecho. Tú pasas aquí, un día pasó un chiquito y me dice, ¿verdad que usted es Dios? No, Tito, yo soy el pastor. No, dice, porque usted es Dios porque usted vive aquí, me dice. Y a mí mi mamá me dice que aquí vive Dios. Y la manera de ver al pastor, al dirigente de la sinagoga de la Capri, es porque nos movemos. Y déjeme decirle, usted también lo tienen medido. ¿Usted cree que nadie lo mide? Claro que sí, todo el mundo sabe. Lo ven con Biblia, lo ven caminando. Eso es así, nadie se quita la marca. Usted está marcado, no por la bestia, está marcado por el fuego, por el poder del Espíritu, por la sangre de Cristo, a su nombre, gloria. Y Jairo había oído quizás muchas veces a Jesús enseñar y predicar y hacer milagros y hasta verlos. Porque en Capernaum
hubieron miles de milagros que Jesús hizo. Jesús hasta se quejó de Capernaum. Ay, Capernaum, ay, Bethsaida, ay, Tiro y Sidón. Si hubieran visto Sodoma y Gomorra, los milagros que se hicieron aquí. Mucha gente no creyó y Jairo era uno de esos incrédulos. ¿Sabe por qué Jairo era un incrédulo y se comportaba de esa manera? Porque Jairo era el principal de la sinagoga. Era un hombre conocido y Jesús se movía de al revés a derecho, arriba hacia abajo, y todo el mundo conocía a Jesús en Capernaum, en Galilea. Él se había criado ahí. Nazaret, otra parte de la provincia. A su nombre. Y Jairo nunca se había interesado en Jesús, pero esta vez le tocó la tempestad. Déjeme decirle que la semilla estaba en Jairo. Le tocó el día malo. Y se acuerda de aquel que hacía milagros. Él sabía que una vez la suegra de Pedro había sido sanada. Y usted puede leer la historia de tantos milagros ahí. La alimentación de 4,000, de 5,000 al otro lado del mar. Toda esa historia se la sabía Jairo. Pero nunca le había dado la gana de seguirlo, de buscarlo. No, porque parecía que él estaba bien. Religiosamente eso es lo que hace la religión. Parece que nos tiene bien. Pero no es hasta que nos toque el día malo, no es hasta el día en que una tempestad nos toque. Algo que Dios permite, porque todo lo que Dios hace es bueno y lo que permite es necesario. Y ese tiempo llegó para Jairo, tocó su hija. Permitió que fuera tocada. Y Jairo reacciona. Y aquí vemos una fe en acción. Qué interesante. Se hace presente porque estaba angustiado. Muy angustiado, dice la palabra. Se hace presente ante Jesús. Apresuradamente se postra ante sus pies. O sea, él toma una actitud de alguien que se arrodilla delante de aquel que sabe que tiene que ser el Mesías prometido. Porque solo un hombre como Jesús hace lo que hace. Nadie más. Una actitud de adoración. Ojo, ojo. Déjeme decirle que vea qué fe. Es una fe que se mueve. Es una fe adoradora. Una fe reconocedora. Y le ruega. Es más que pedir. No es más que otra cosa. Él ruega. Él sabe que él no se merece estar ahí en aquella condición. Él sabe que ha sido un negligente. Él sabe que ha sido un incrédulo. Él sabe que Jesús ha pasado al frente de la sinagoga muchas veces. Inclusive, es posible que Jesús estuviera en esa sinagoga. Porque era muy común en un judío ir a la sinagoga los sábados. Y si estaba ahí, Jesús iba a ir. Pero siempre se comportó como aquel a la distancia, a lo largo, como hace el religioso. Ni tan cerca para no quemarme, ni tan de lejos como para no dejar de calentarse. Pero le llegó aquel día. Y él dice, este es el tiempo, ahora sí. Claro. Y le ruega, es más que pedir, su hijita está muriendo, ahora sí. Hermano, no espere usted que algo se le permita para correr a rogar como Jairo. Aunque fue una fe en acción, nosotros nos está diciendo el Señor que deberíamos de tenerla en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, en medio de la salud, en medio de los buenos tiempos. ¿A su nombre? ¿En qué condición está Jairo? Jairo está en una tempestad y los discípulos están viendo, mira, nosotros pasamos por ahí, solo que la de nosotros era física. Pero la de Jairo es una de verdad. Es espiritual. Hay que estar en una angustia ante una enfermedad de alguien, ante la muerte de alguien. Jairo está en una tempestad, en el mar de su vida. ¿Cuántos han pasado por tempestades en el mar de sus vidas? Muchos aquí, en cualquier área. Pero no viene a Jesús como vinieron Marta y los discípulos, ¿se acuerdan? Es decir, no viene a Jesús como vinieron Marta y los discípulos. Marta vino a Jesús y le dice, hey, ¿no tienes cuidado de que mi hermanilla me deje servir sola? Y los discípulos, por favor, haga algo. No es que perecemos.
No, Jairo no viene de esta manera. Jairo no viene con prepotencia, ni culpando al maestro, ni nada, no viene irrespetuosamente. Jairo sabe quién ha llegado a su tierra porque lo vio hacer cosas. Jairo sabe bien enfrente de quién está, solo que él era un religioso y estaba en sus actividades religiosas, pero ahora en mi necesidad sé a quién acudir. No era discípulo, no era amigo de Jesús, pero te ruego, Señor, por favor, mi hijita está agonizando, ayúdame. A su nombre. Y esta vez que Jesús vuelve, entonces esta es la oportunidad mía. Voy a tomar la mejor parte y se arrodilla, como él vio tal vez en alguna ocasión. No sé. Ya no es el dirigente, aquel opulente, aquel que toma el lugar en la sinagoga y dice, ahora sí, venga tú y lee, Isaías, ve aquí. No, ya no es el dirigente. Ahora es un discípulo, uno que se humilla y le dice, Señor, solo tú me puedes ayudar. Ruego que me ayudes, por favor, hazlo. Qué linda actitud de fe. A su nombre. Ya deja de tener una fe pasiva y deja de tener una religión vacía, porque la religión no le pudo ayudar. Ni la sinagoga, ni la gente que acudía. Él acude al indicado, a su nombre. Entonces Jesús responde ante esta petición de Jairo sin decir otra cosa. Simplemente vamos y emprende el camino a la casa de Jairo. Porque Dios se mueve cuando tú te mueves. Cuando hay un corazón con una fe activa, una fe sincera, una fe verdadera, Jesús camina contigo a tu necesidad para suplirla, para sacarla adelante. Él lo sabe hacer. Le seguía una gran multitud que le apretaba. A su nombre. Pero de pronto en el versículo 25 la escena cambia, como dije cuando estaba leyendo. Cambia de un actor a otro. Ahora resulta que aparece la otra lección de fe. Son dos lecciones de fe que hay aquí encerradas, que nos enseñan cómo movernos. La primera era de un religioso. La segunda de alguien que no era nadie a la luz de la sociedad. Porque Jairo era importante. ¿Vean la diferencia? Era un conocido, un hombre distinguido, a su nombre por el puestazo, por la fe que profesaba en la religión. Pero esta mujer, y Jesús quiere enseñar a los discípulos que tanto ama uno a uno como ama al otro. Aquí hay dos resurrecciones encerrada. Una mujer que está sufriendo de continuas hemorragias desde hacía 12 años. Por un lado, era un azote de Satanás en esa mujer, y en la hija de Jairo era el azote de la muerte. Ambos dos venidos del infierno. Eso no viene del cielo. Pero los seres humanos lo sufren. La ventaja es a quién tenemos y en quién hemos creído. Lástima que muchos creyentes se le olvida en quién ha creído. Y se deja caer en las garras de la muerte o en las garras de la enfermedad, en las garras del problema, en las garras de los ídolos, de las circunstancias, de las tempestades. Se hunden ante los demonios. Cuando el Señor siempre ha estado ahí. Para Jairo Jesús siempre estuvo ahí. Pero no lo había notado hasta que llegó una tempestad para su vida. Ahora, algo curioso con esta mujer, que hasta aquí vemos la lección de fe en acción. La de Jairo es adoradora, es respetuosa, es rogativa, es
abierta a los cuatro vientos. Pero la de la mujer del flujo de sangre es callada, sin mucho espaviento. Es arriesgada también porque ella puede morir, por eso ella tiembla, porque es impura. Tocó al maestro. Y cuando una mujer impura tocaba a un rabino, por así decirlo, el rabino tenía que apartarse por muchos días y limpiarse no sé cuántas veces en sus rituales. Porque aún la ropa que tocara a una mujer inmunda de un flujo, o estando en menstruación, o recién mejorada de un hijo, una hija, no podía tocar a nadie. Y ella toca el manto. El manto de Jesús es el talit que usan los judíos para orar, que se ponen en la cabeza, que tiene puntitas. Es un símbolo muy sagrado. El talit del maestro fue tocado por una mujer impura. Y ella dice, tan solo yo le tocara la puntita de una de esas pelotitas, así, detrás de todo el mundo, así. ¡Tah! Yo seré esa. Vea qué fe, escondida. Pero ella dice, hasta un hilo de esos. Y metió la mano como pudo ahí donde va. ¡Tah! Y toca, inmediatamente siente que su cuerpo es a su nombre, gloria, a su nombre. O sea, para aquella mujer era todo o nada. No importa que me maten después, pero disfruté la sanidad antes de que me apedrearan. A su nombre, qué fe de mujer, hermanos. Me gusta la de Jairo porque es un religioso que aprende a humillarse. Muchas iglesias están llenas de religiosos en la actualidad que van a los cultos, pero no están tocando al maestro. No lo están tocando, no se están humillando como debiera de ser. Siguen con su sinagoga en el corazón. Y la fe de esta mujer es una fe escondida. Una mujer simple, nadie da nada por ella. Una vez tuvo reputación posiblemente, pero ahora no vale nada. Peligra que la manden más bien allá. Vemos a un religioso convertido y necesitado. Vea qué fe. Y vemos a una mujer desamparada y olvidada. Y sin embargo, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Esa es la historia que vamos a ver el próximo jueves, si Dios lo permite. Y si no estoy, la daré siempre. Si no estoy es porque Cristo me llevó ya en el aire, en el arrebatamiento, y usted se fue conmigo. Qué interesante esto, hermanos, a su nombre, gloria. Vamos a dejar esta historia aquí. Porque todavía falta más de esta mujer. Aquí vemos la fe en acción de Jairo y de esta mujer que ni nombre tiene. Pero Dios se glorifica. Quizás usted se represente y se identifique con alguno de los dos, con Jairo o con esta mujer. Pero lo que importa es ver esa fe moviéndose en acción. Amén. ¿Cuántos aquí en esta hora tienen tempestades? Posiblemente muchos. ¿Cuántos aquí tienen azotes? Posiblemente muchos. Igual Jairo tenía una tempestad, pero aquella mujer tenía muchas tempestades, 12 años de sufrir aquella tempestad. Sin embargo, el Señor operó en los dos. Vamos a verlo más adelante. Su nombre, para decirles que ustedes no están solas ni están solos. Quiero que ahí donde está, levante sus manitas y le dé la oportunidad al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios.